con respecto a la clase del día de hoy, ¿verdad? Pues bienvenidos una vez más a la clase de formación cívica y ética. Son tan amables de poder prender su cámara. Todos los que no, Mi cámara no sirve. los que no puedan, ya sé quiénes son, ¿sí? Y para seguir trabajando en la clase que nos toca el día de hoy. Muchachos, vamos a ver la clase de formación cívica y ética que nos corresponde el día de hoy, que dice la no violencia entre el conflicto y la violencia de género. Muchachos, tengamos en cuenta que en la vida siempre vamos a tener demasiados conflictos, demasiadas cosas. También tenemos que aprender, ¿sí?, que la violencia se da de una manera muy constante y siempre frecuente. Ante todo, muchachos, lo que ustedes deben tener en cuenta, que como personas deben de ser una persona llevadera, constante, todo eso. Como les repito, ¿verdad? Si ustedes, yo siempre se los he dicho, si ustedes quieren conversar con sus amigos después de clase, quieren conectarse vía Zoom, como quieran por WhatsApp, está en todo su derecho. Nada más hay que tener un poco de compostura con respecto a esos temas, ¿verdad? Si quieren también platicar conmigo muy particular después de clase, también ya se los he dicho, vía Zoom, creo que también lo he hecho no solo con el grupo de... Oiga, maestro, Mande. una preguntita rápida. ¿Va a ser examen lo nuestro o va a ser proyecto? En ustedes va a ser puro examen. No va a ser, todo secundaria esta vez va a ser examen. Los proyectos que ya les marqué son proyectos complementarios porque mucha gente como tú no me entregaron varias tareas y bajó su calificación. Entonces, las tareas no entregadas, las tareas que ya no se van a poder recuperar, ¿por qué? Porque tuvieron tiempo para hacerlo y no las subieron, se les olvidó, no lo sé, y no se entregó. Entonces, para recuperar un poco de ese tema que han perdido de esos puntajes, pues se marcó el proyecto, aparte su examen que van a tener la próxima. ¿Todo se les marcó? ¿Mande? ¿Todo se les marcó? Sí. Algunos tienen proyectos, otros no tienen proyectos, depende de cómo esté en su consigna. ¿Sí? ¿Y dónde checo el proyecto? Si no tiene proyecto, tu consigna no hay proyecto y es igual. Ah, entonces, no, pues no espante. No hay nada en mi consigna. Entonces tienes que sacar los 30% de tu examen para que puedas pasar con 6. Sí, paso, profe, sí, paso, sí, Sí, paso. yo también paso el siguiente año, paso la siguiente hora y paso la siguiente clase y sí me voy a pasar. ¿Sí? Eso no es decir paso, tú dices hacerlo, que eso es mucho y la gran diferencia. Tengan en cuenta que eso es parte de todo eso. Y te los dije desde un principio, acuérdense que tienen que sacar la mayor alta calificación porque también, si ya acordamos, bueno, yo acordé con dirección que voy a tomar los puntos claves para calificar. Se les dijo a su papá cómo estaban, se les explicó cómo están en sus clases, cómo mantienen ustedes la clase, que a veces no hacen caso omiso a lo que se les dice. Y pues la verdad, yo ya no voy a seguir cansándome a decir todos los días lo mismo y lo mismo. Simplemente lo van a ver justificado en su calificación. Que si te dieron 2 puntos por no cumplir con las reglas, son 2 puntos que perdieron. Si pidieron 1 punto, 3 puntos porque no alcanzaron en clase en todas las tareas, lo perdieron. ¿Sí? Y cuando papá les pregunta, ¿por qué del 8 te quedaste en 7 o 6? Pues digan ustedes que papá en la clase nunca prendí mi cámara porque me fastidió y no me lo dijeron. No entré porque no tenía uniforme. No entregué mis tareas en clase porque se me olvidaron y ya no las pude recuperar. Tan sencillo le dicen a su papá qué pasó porque, les repito, yo no voy a dar ninguna explicación. Porque creo que ya son personas adultas, son unos adolescentes con responsabilidades que ustedes ya deben acatar. ¿No quieren entrar? ¿No quieren conectarse a la clase? Tampoco no se conecten. A mí no me afecta. Yo se los digo desde un principio. Yo no voy a mortificarme por algo que ya les dijimos, no solo yo, todos los maestros, el director, y también se lo comentamos a sus papás en la junta que tuvimos informativa de cómo entran en sus clases. Más, muchachos, yo no puedo hacer. Así tendré el aprecio hacia 2, 3 o 4 personas que me caigan bien. Ese es punto y aparte, uno con lo otro, ¿sí? Independientemente, eso no vamos a mezclarlo. La amistad, el compañerismo y el maestro y al alumno. Eso es
No se puede mezclar. Podemos ser de todo un poco, sí, pero más no puedo mezclar. No te preocupes, Jesús, ya sé que estás fallando tu internet. Desde las clases anteriores estás en lo mismo, no te preocupes, ya estoy al tanto de todos esos pormenores. Y me imagino que está fallando porque está nublado y el tiempo, pues eso ocasiona que falle mucho el internet. Pero ¿Está tranquilo. nublado por ahí, profe? ¿Para que está nublado el día? Sí, está nublado por acá. Qué bueno, así no hace calor, así no fresco, así está de la tarde. Sí, Juan Carlos, no te preocupes, ya, gracias. Gracias por avisar, estamos al pendiente. Bueno, muchachos, vamos entonces a trabajar con la clase que nos corresponde ver hoy. Es la parte, ¿sí? Acerca que dice la no violencia ante el conflicto y la violencia de género, ¿verdad? Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y le dice allá, tenemos que analizar constantemente las cosas. Señores, a veces nosotros creamos conflictos o creamos violencia en casa sin darnos cuenta, pero pues tenemos que analizar el por qué se da. Pues bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal. Me da mucho gusto poder verles, que sea por este medio virtual, ¿verdad? Que todavía tenemos esa la capacidad de poder estar con ustedes. Formación cívica ética, segundo grado, que es la materia que vamos a ver ahora. El tema, la no violencia ante el conflicto y la violencia de género. Para empezar, ¿verdad? Tenemos que definir, tenemos que ver qué es la violencia, ¿sí? Contenido, ¿qué tenemos por violencia? Tipos de violencia. Un gran ejemplo de violencia, violencias más destacadas, maltrato infantil y violencia a la mujer. Comenzamos. Todo eso. Es poco, no es gran cosa. ¿Qué entendemos por violencia? La violencia se define como un acto intencional dirigido a dominar, controlar, agredir y lastimar a alguien más. Casi siempre es ejercida por las personas que tienen el poder en una relación, pero también se puede ejercer sobre objetos, animales o... Profe, mínimo cuántos tipos de violencia existen así en el mundo. Hay un montón, pero ahí te voy a decir cuáles son las principales. La violencia es una forma de ejercer el poder mediante el empleo de la fuerza física, psicológica, económica, política e implica la existencia de un arriba y un abajo. Existen 4 tipos de violencias y que son las más frecuentes. Tipos de violencia verbal, violencia emocional, violencia económica, violencia física y violencia sexual. La violencia física, como lo menciona acá, es el acto de agresión internacional repetitivos en que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de su contraparte, encaminado hacia su sentimiento y control. Se expresa a través de sujeción, que es el control hacia la persona, lesiones con puño, mano o pie, lesiones con objetos, golpes, ingestión forzada de drogas o bebidas alcohólicas, mutilaciones y deformaciones, quemaduras con líquidos o cigarros, privación de alimentos, sobrealimentación y descuido físico. Muchachos, en esta violencia física no solo puede ser por una agresión. Ustedes mismos se pueden agredir físicamente. ¿De qué forma? Hay muchachos y adolescentes que conozco que tienen un trastorno psicológico, que también es parte de la violencia psicológica, donde ellos al momento que se cortan las manos con un filo, se queman con un cigarro, ellos sienten una estimulación, sienten, se llama que están viajando, sienten una satisfacción, sienten una adrenalina, sienten emoción, sienten paz, ¿sí? Entonces, eso es violencia física, porque tú mismo lo estás agrediéndote hacia tu cuerpo. Y eso es un trastorno ya psicológico que tú tienes como persona. Porque yo agarre y me corte, llama las manos con un filo, a mí me va a causar una lesión, no me va a causar una estimulación, no me va a causar así un problema. No, profe, es como dicen, hay personas que sufren de así de violencia y quieren acabar con su vida para que ya no sufran más, pero así más se están dañando.
Por eso hay lugares adecuados para un tratamiento con respecto a esas violencias. Entonces, yo no creo que alguien, a veces también la bulimia, la anorexia, también son violencias que busca acá todo eso. La violencia psicológica se liga a patrones de conducta que consiste en omisiones y actos repetitivos cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias de abandono que provocan en él lo que recibe es deterioro y disminución de afectación de la estructura de una personalidad. Algunas expresiones de este maltrato son aislamiento, controlar a través del miedo, militar, indiferencias, humillar, pobre o nula estimulación emocional, rechazo, irrespetar los sentimientos, negligencias y abandono. En la violencia psicológica, muchachos, esto es un patrón muy importante porque a veces nosotros somos violentos, nosotros practicamos esa violencia psicológica porque en casa a veces lo tenemos. Porque mi papá veo que maltrata a mi mamá, porque mi papá veo que pega a mis hermanitos, porque mi papá llega borracho, me maltrata a mí, me pone, me dice cuando llega en un momento, en un estado no adecuado, me siento con él y me dice, tú eres el hombre, tú tienes que mandar, tú tienes que ponerte los pantalones, tú tienes que... Me hace una sugestión que eso ocasiona, como dice acá, ¿sí? Actitudes devaluatorias, que eso va creando que nosotros mismos seamos así, unas personas violentas. ¿Por qué? Porque mi papá es. Con el hecho que yo sea hombre, no quiere decir que yo no tenga que hacer cosas que no deba hacer. Un ejemplo, que si no puedo, soy hombre, no puedes agarrar una escoba para barrer tu cuarto, porque ese es trabajo de una mujer, porque es trabajo de mujeres, yo no puedo. Y así como esas cosas, hay otros argumentos muy importantes que llega un momento a nosotros mismos con actitudes evaluatorias nos llega a convertir en violentos. Muchachos, con el hecho que tú laves, que tú planches, que tú cocines, que tú laves un plato, que tú barras, no dejan de ser lo que son, seres humanos, hombres o mujeres. Son responsabilidades. ¿Dónde dice o qué argumento dice o qué libro dice que la mujer tiene que barrer, tiene que planchar, tiene que cocinar, tiene que lavar y tiene que hacer todo? ¿Dónde lo dice? Son estereotipos que se han creado de años anteriores. Por eso está el problema de equidad de género, que la mujer y el varón ante la ley deben ser iguales. Y la mujer ahora está peleando que se le dé ese lugar porque puede seguir avanzando en la parte educativa, en la parte laboral y en la parte económica. Ahora, sí, no me dejará mentir, no sé si usted le esté pasando en su casa, tiene que trabajar papá, tiene que trabajar mamá para poder mantener la casa, porque con un sueldo ya no alcanza. Profe, ¿puedo ir al baño? Sí, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar teléfono, hay que pagar internet, hay que pagar la lap o la tablet o el celular que les sacaban ustedes para tomar sus clases virtuales, y ya con un sueldo ya no alcanza. Entonces, de antes la mujer no podía trabajar porque solo tenía que estar dedicado a la casa y a los hijos, pero creaba también violencia psicológica y maltrato y físico, porque si no cumplía, pues acá se imaginarán cómo le iba a la pobre persona que no cumplía lo que decía el varón. Crecimos una etapa muy diferente. Yo crecí en esa etapa de que el maestro, y si no me creen, pregúntale a sus papás, que no estoy mintiendo. Yo crecí con que el maestro era una regla de 30 centímetros, era el borrador o era la chancleta. Que si algo decía en salón mal, te daban un reglazo, te tiraban la chancleta, te tiraban el borrador en tu cabeza. Y pobre tú como alumno, que llegues en casa y acuses, porque te vuelven a dar otro. ¿Por qué? Porque la maestra está en su deber, porque la maestra está en lo cierto. Hoy, en el siglo XXI, muchachos, ya no podemos nosotros como docentes hacer esa situación. ¿Por qué? Porque hay un departamento que defiende los derechos de niñas y niños y adolescentes que se llama Derechos Humanos, que a la vez vino a ayudarles y apoyarles a esa gente, pero a la vez perjudicó en el ámbito educativo. Yo así lo percibo. ¿Por qué? Porque ahora, si el niño quiere tomar clase, no lo puedes obligar. Si el niño no quiere tomar apuntes, no lo puedes ni regañar porque se va en casa, se queja, el papá viene, trama tu show y dice que tú eres el malo y se va a quejar
a derechos humanos, ¿ok? Por maltrato físico, por maltrato psicológico y por maltrato escolar. Cuando no le dices al niño, cálmate, siéntate, trabaja y copia. Y yo no le veo ningún maltrato de esa forma, pero pues son las leyes ahora que también tienen ese respaldo como personas como derecho. Violencia sexual está ligada a un patrón de conducta que consiste en omisiones y actos repetitivos que pueden expresarse a través de negar la satisfacción de las necesidades de sexo, afectivas, la inducción, la realización de prácticas sexuales no deseadas que generan dolor, practicar la celopatía para el control, manipulación, dominio de la pareja y genera un gran daño. Comprende actos como manoseos, hostigamiento sexual, violación, forzar a ver algo que no quieres ver, presenciar actos de carga sexual. Eso se da normalmente cuando la gente vive muy marginado, se da esa parte de la violencia sexual, que son las violaciones que comúnmente escuchamos que pasan, no solo en nuestro medio, pasa en todos los países del mundo y pasa en todo lugar. La violencia económica, ¿qué tiene que ver la violencia económica? Dicen, si no tienen, sí, la violencia económica es algo importante porque la economía es lo que dependemos y vivimos nosotros. Si no hay un recipiente o no hay algo como un patrón para poder subsistir, empiezan los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué se llama violencia económica? Porque a veces cuando no llevas dinero como gente adulta a casa, empieza tu pareja, ¿verdad? O tu esposa, y no traes dinero, que van a comer tus hijos, qué vamos a hacer, no tenemos dinero, y eso va generando un problema, o se le llama violencia económica, no porque sea realmente de dinero, ¿verdad? Se expresan en patrones de conducta vinculados a controlar a alguien haciéndolo económicamente. Dependiente incluye el control y manejo del dinero, lo que les platicaba en un momento, las propiedades y el general de todos los recursos de la familia. En la mayoría de los casos, por lo general, se da por parte del hombre. O sea, el hombre es el que realmente genera ese tipo de violencia económica. ¿Sí? Y aquí dice un argumento que es la parte de tristeza en la economía. Profe, ¿verdad que la violencia es un delito? Sí. Personas que son... ¿Cuántos años de cárcel así te están así con Dependiendo qué tipo de violencia hayas cometido. Si fue violencia de maltrato físico, son pocos años. Si es violencia por lesión y muerte, son condenas de por vida o de 40 años arriba. Dependiendo mucho de qué tipo de violencia se haya cometido. Violencias más destacadas tenemos maltrato infantil. El maltrato infantil siempre significa daño al niño. Usualmente es recurrente y cada vez más grave. Violencia en las mujeres es abuso, cualquier comportamiento encaminado a controlar y subyugar a otro ser humano mediante el recurso al miedo y la humillación y valiéndose de ataques físicos o verbales. Si vemos primero el maltrato infantil, muchachos, el maltrato infantil se da mucho en casa. A veces hasta nosotros mismos maltratamos a nuestros hermanitos y estamos creando un maltrato infantil, que también podemos tener problemas. Por eso hay que ser los más pacientes, los más tolerantes y lo mejor respetados de lo posible. Si somos nosotros la gente como hermano mayor, pues tenemos que ver, vigilar y cuidar a los que siguen después de mí, o sea, a mis hermanitos. Y sé que también hay familias que como hermano mayor tienen no uno, sino tienen 3 o 4 hermanitos y son casi seguidos, que es muy difícil, ¿verdad?, mantener y no poder maltratar a una de esas personas, pero hay que cuidar, no caer en eso, porque también lo ve una vecina, lo ve alguien, nos pueden acusar a los papás de que pues están maltratando a los niños cuando realmente no es así. Y nos podemos meter en muchos problemas. En la violencia de las mujeres, pues como su nombre le indica, ¿verdad?, es cuando el varón, ¿sí?, o otras personas maltratan a la mujer, no solo físicamente, sino verbalmente y psicológicamente, que también es violencia. ¿Qué es la violencia de género? ¿Sí? Es el tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier individuo. Agrupa todas las formas de violencia que se ejercen, no es privada, se manifiesta como el símbolo más brutal de desigualdad. Causas de la violencia de género: educación machista,
El hombre se cree superior a la mujer, como parece en la imagen, ¿sí? Maltratos durante la infancia, al tener una infancia llena de maltratos. Lo que les decía anteriormente, mamá, hazlo por nosotros, actúa. A veces la mamá, por no pegarles a ustedes, pues entra y le toca en lo que el papá les vaya a dar. Pero también es un maltrato no solo a ustedes, sino que también a su mamá. Y eso ocurre mucho en las familias disfuncionales, en las familias divorciadas, en la gente muy pobre, ocurre mucho el maltrato de infante. Falta de habilidades sociales. El agresor no sabe comportarse. Sí, basta sobre la violencia hacia la mujer. Los celos. El agresor se siente inferior respecto a otra persona. Características de la violencia de género. La violencia de género no es una manifestación más de la violencia social interpersonal. ¿Por qué el estudio ha de ser global? ¿Por qué son necesarias medidas específicas? Porque el estudio global dice que cuántas mujeres sufren de maltrato, ¿sí? Psicológico, social, político, económico, todos los días. ¿Y por qué es necesario medidas específicas? Para poder frenar o poder buscar otros recursos necesarios, otras soluciones para poder frenar la violencia de género hacia la mujer o al varón. No te dejes amordazar, denuncia. Y por último dice, la violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas. Esto es una gran verdad. Que si yo creo violencia, ¿sí? Para poder resolver el conflicto, tengan por seguro que no. Yo les había platicado, ¿sí? Que para resolver un conflicto y no ocasionar la no violencia, se necesitan dos cosas importantes. Uno, el diálogo y dos, la negociación, que es parte fundamental de la vida de esto. Entonces, muchachos, por favor, si son tan amables, cópienme la definición de violencia que está acá. ¿Se lo hace, profe? La violencia se define como un acto intencional dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a alguien más. Hasta acá, donde dice más el punto, ahí copian lo que entendemos por violencia. Cópienlo, por favor. Profe, hay una tarea que dice copiar los cuadros sinópticos en su libreta que usted lo va a marcar. Sí. Ah, ok, voy a copiar eso. Termina, me dicen, para poder cambiar al siguiente. Ya. Todavía, profe, todavía. Listo. Ok. Pasamos entonces a copiar lo siguiente. Ya tenemos la definición de violencia. Ahora, sí, vamos a copiar tipos de violencia que hay. Violencia verbal, violencia emocional, violencia económica, física y violencia sexual. Cópienlo, por favor.
Ya. Listo. No, profe, todavía voy en violencia física. Ya estuvo, profe. Ok. De allá entonces, ya vimos que las violencias son las 5 más importantes, ¿verdad? Verbal, emocional, económica, física y sexual, que son los tipos de violencia. Ahora, necesito que ustedes tengan en su libreta porque son los puntos que vamos a tener que ver para la siguiente. Necesito que ustedes copien qué es la violencia de género. Es el tipo de violencia física o psicológica que es ejercida contra cualquier individuo. Agrupa todas las formas de violencia que se ejercen, no es privada, se manifiesta como el símbolo más brutal de desigualdad. Cópienlo, por favor. Ya. ¿Ya terminaron? Ya, no sé. Listo, ya acabé. Ok. Ya, profe, ya estuvo. De acá entonces nos dice que las causas de violencia de género son varias, ¿verdad? Educación machista, la forma de que uno nos enseñaron que nada más el hombre tiene que mandar y es el único que debe dar órdenes. Maltratos durante la infancia, si ustedes tuvieron maltratos o los maltrataron durante la infancia, pues tenemos que darle vuelta a la página y seguir avanzando, pero tomar medidas de un momento dado drásticas. Falta de habilidades sociales, depende cómo la sociedad nos trate, ¿verdad? Cómo nos vea y cómo nos pueda marginar. Y los celos, dependiendo mucho de la forma de respeto, la tolerancia y la capacidad que tenemos como personas. Y ahí como tenemos la violencia de género, que dice que la violencia de género no es una manifestación más de la violencia social interpersonal, es decir, que siempre se va a mantener cuando uno lo necesite. Y por último nos dice, y es una gran verdad, que la violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias, al contrario, más las agrava y más problemas ocasionamos. De esta forma es como nosotros podemos analizar y podemos ver el tema del día de hoy, que fue la no violencia ante el conflicto y la violencia de género. Con eso damos por terminado la clase, muchachos, del día
de hoy. Nada más les recuerdo que para su examen de formación cívica ética, lo que tienen que estudiar son los temas que vimos en el mes de febrero. Está en su consigna, las definiciones que ustedes buscaron de sus consignas, las cosas que ustedes tomaron apuntes durante las clases, todo del mes de febrero vamos a evaluar, nada más. Los temas de la consigna que dice el mes de febrero, las palabras de investigación que dice allá en la consigna que tienen que ustedes realizar, lo poco que copiaron o mucho que copiaron de las transmisiones durante el mes, que tienen que tener, ¿verdad? En su libreta una fecha, tienen que tener algo copiado. De ahí va a salir su examen. No voy a subir ningún temario porque ya lo tienen ustedes, esa consigna en su libreta pegado, ya tienen copiado las cosas, no hay necesidad que vuelva a repetir o les vuelva a hacer copiar algo que ustedes ya tienen. Su examen, ¿verdad? Ustedes ya saben cuándo va a ser, esta próxima semana. El viernes tienen el examen de educación socioemocional, que lo mismo van a hacer. Van a estudiar todos los temas que vimos en... Ahora lo que ya vimos vamos a estudiar. Y se llama lo que vimos en febrero, lo vamos a tener que estudiar y van a ustedes tener que ver toda esa parte. Así de sencillo. El primer examen que tienen es el viernes 5 con educación socioemocional y formación cívica ética tienen hasta el jueves 11 de marzo. Así que tienen tiempo para poder crear sus trabajos, ¿sí? De todas las clases que vimos durante el mes de febrero. Y los temas que vimos durante el mes que está en la parte de la consigna. Bueno, muchachos, pues les dejo, nos pasamos a retirar. Me dio mucho gusto poder verles, que sea por unos minutos, ¿verdad? Gracias a Dios todos estamos bien, no tenemos ningún problema. Hola, profe. Y estamos al pendiente de todos y cada uno de ustedes. Hasta luego, cuídense y ya saben, cualquier cosa, duda, aquí Bueno, estoy para apoyarles. Hasta luego, muchachos. Hasta la próxima.